gracias a todos y esperemos que la tarjeta de conexión la podamos tener la próxima semana para poderme contactar directamente con ustedes. Así que bueno, gracias a cada uno de los que están aquí participando en nuestro servicio de español. Gracias por estar acompañándonos. Como saben, mi nombre es Jessica, soy la pastora del Ministerio de Español y hoy me tocó el privilegio de traer la palabra. Durante todo este mes nosotros tenemos una serie llamada La Primavera de la Viña. Usualmente la hacemos en verano, pero como con todo lo que ha pasado en el último año, queríamos adelantarla y poder brindar una nueva serie completamente nueva. Así que tenemos varios invitados los próximos 4 domingos contando con trayendo nuevos líderes y también nuevos evangelistas, pastores, ¿por qué no?, para predicar la palabra. Así que si nos pueden apoyar desde ya para que puedan estar con nosotros en esta serie que la llamamos Íntimamente Ligado a Cristo. Así que gracias por acompañarnos hoy. Hoy quería hablar un poco de lo que el Señor está haciendo con nosotros aquí en la comunidad. Pero antes de eso quería recordar lo que nosotros acabamos de pasar. Acabamos de pasar nuestra Semana Santa. Para muchos de nosotros es algo de tradición preciosa, que tuvimos la Semana de Pasión, la Semana de Resurrección, la Semana Santa, donde recordamos el hecho precioso de cómo Jesucristo murió por nosotros en esa cruz. Así que ha sido bien hermoso lo que el Señor hizo a través de la cruz y queríamos recordarlo y siempre tenerlo presente en nuestra vida, no solo una vez al año, sino que todos los días podamos cada vez podernos identificar con lo que el Señor hizo en la cruz. Y también en nuestro último servicio de Pascua o Domingo de Resurrección hablamos de nuestra esperanza viva. Nuestro pastor Phil habló de lo que significa tener esa esperanza viva en un Dios real, no en un Dios de historia ni un Dios que se quedó en la cruz, sino es una esperanza viva donde todos los días podemos revivir nuestra vida con el Señor. Entonces hoy quiero hablar algo sobre lo que significa la mirada puesta en Él. Pero antes de poder hablar de lo que significa mirar a Jesús, de mirar al consumidor de la fe que nos hizo hoy partícipes de su gracia, tenemos que entender algo muy importante, y es que la mirada en Él no se puede entender a menos de que nosotros entendamos la mirada que Él nos hace a nosotros primero como sus hijos. Así que hoy vamos a hablar un poco de lo que significa el deleite de Dios para nuestras vidas, el deleite de Él mirándote a ti, mirándome a mí, porque muchas veces nosotros siempre nos han hablado de estar puestos nuestra mirada en Él, pero muchas veces no entendemos cómo quitamos la mirada de Él cuando estamos en circunstancias difíciles o cuando pensamos que todo anda bien. No necesitamos mirar mucho a Jesús porque estamos bien, porque todo está bien, tengo trabajo, tengo mi familia, tengo mi vida entera está estable y está balanceada, y retiramos muchas veces la mirada de Jesús. Y a veces cuando retiramos esa mirada podemos entender que viene el enemigo y nos hace nos hace tropezar en nuestra vida. Pero si entendiéramos el deleite de Dios para ti y para mí, nunca dejaríamos de voltear nuestra mirada, ni nunca dejaríamos de fijar nuestra mirada en Él. Por eso hoy quiero simplemente atar un poco nuestra vista en lo que significa la mirada de Él en ti, en mí. Y quisiera empezar con un pasaje precioso. Sé que muchos de nosotros lo conocemos, es un pasaje que yo personalmente me identifico con este discípulo. Muchos sabemos que Simón Pedro es uno de los discípulos que más problemas tuvo con el Señor en sus emociones, en sus áreas. Era demasiado energético, era demasiado sanguíneo y muy revoltoso. Yo personalmente me considero identificada con Simón Pedro por muchas circunstancias que más adelante vamos a ir conociendo. Pero quisiera que viéramos Lucas 22, 61, 62. Dice: en ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: hoy, antes de que cante el gallo, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Otras versiones hablan de que él salió afuera a llorar amargamente. Y en este versículo quiero centrar toda mi atención el día de hoy.
Yo sé que muchos de nosotros conocemos esta historia de lo que Pedro hizo en ese momento que estaba viendo a Jesús en el patio trasero de uno de los principales que fueron a llevarlo allí a Jesús frente a Califa. Pero cuando Pedro lo vio, alguien más lo reconoció y le dijo: ¿tú no eres que andabas también con él? Y él automáticamente sintió, definitivamente no podemos decir qué sentiría Pedro, si fue vergüenza, si fue temor, fue todas las emociones al mismo tiempo, porque no sabía qué contestar, tenía temor de que si decía que sí, le iban a hacer lo mismo que a Jesús le estaban haciendo, que le estaban pegando. Y pues obviamente, ¿a quién le gustaría tener una cantidad de personas alrededor tuyo pegándote o apedreándote o diciéndote la cantidad de cosas que le estaban diciendo a Jesús? Así que su primera opción fue: no lo conozco. Y durante 3 veces lo hizo durante el tiempo que estuvo en este patio viendo a Jesús cómo lo golpeaban. Así que me identifico porque muchos de nosotros preferimos salir corriendo antes de decir que somos cristianos, o antes de decir frente a una persona lo que hemos vivido con el Señor en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros de pronto no podemos entender el por qué, o simplemente no lo negamos, pero nos quedamos callados. No es necesario hablar en este momento. He escuchado decir muchas veces mi corazón a veces cuando digo, creo que no es el momento. Cuando la palabra de Dios dice que debemos de hablar del Señor en tiempo y destiempo. Pero siempre hay algo en nuestro corazón como humanos que nos hace a veces retirar la mirada de Jesús. Y cada vez que leía este pasaje y lo leía una y otra vez, el Señor me enseña cosas diferentes. Y para este tiempo, leyendo este pasaje de Pedro, pude cautivar el momento en que el Señor fija su mirada en él y cómo Pedro puede absorber la mirada de Jesús. Porque estoy completamente segura el día de hoy que cuando podemos entender el deleite de Dios para tu vida, nunca más vas a volver a mirar a otra parte que no sea tu Padre Celestial, porque Él es el que te llena y te complementa. Así que hoy vamos a ver unas características o varias características de lo que significa aceptar o significa entender la mirada de Jesús, de tu Salvador, en tu vida y lo que trae esa mirada. Así que a veces para mí fue un poco, todavía sigue siendo para entender ese amor profundo y la relación que tenía Jesús y Pedro. Recuerden a Pedro, esa noche que fue entregado, dice que fueron los soldados a buscarle y Pedro cogió una espada y le arrancó la oreja a uno de los soldados. Automáticamente él era así, agresivo: no, yo doy toda mi vida por Jesús, doy toda mi vida por el Maestro. Y más adelante, anterior a ese suceso, Jesús llama a Pedro y a otros discípulos en la oración de Getsemaní y les dice específicamente: acompáñenme a orar en este tiempo, porque sabemos que la oración en unidad trae fortaleza y Jesús necesitaba fortaleza porque él sabía a lo que se enfrentaba. Así que él necesitaba apartarse con su Padre para poder recibir la fortaleza del Señor. Así que Jesús llamó a Pedro y unos discípulos y les dijo: acompáñenme a orar. Pero tanto fue el cansancio de la noche y todo lo que habían hecho durante el día que se quedaron dormidos. Y cuando Jesús regresa a ellos, estaban durmiendo y les dice: no pueden orar conmigo ni una hora, yo los necesito. Eran sus hermanos con los que vivió los últimos 3 años de ministerio. Y en ese momento él pudo sentir que sus discípulos no le apoyaron, no, habían quitado en un momento la mirada hacia su Maestro. 2 veces Jesús les volvió a decir: oren conmigo. Y él se volvió a apartar y cuando regresó nuevamente los encontró dormidos. Así que dijo: ok, ya, dejémoslo así, sigamos. Pero de esa relación es que queremos hablar el día de hoy, de esa relación me quiero enfocar hoy. Jesús le llamó directamente
pero también miró a Pedro en ese lugar donde estaban, en ese patio. Pedro recibió la llamada, pero ¿cómo recibió Pedro esa mirada? Dice más adelante la escritura, como conocen la historia, dice que él lloró amargamente, él pudo sentir esa mirada, pero aquí es donde muchas veces durante años me hablaron de que era una mirada de culpa, que era una mirada de pronto de mal genio, porque Jesús le dijo, mira, lo que acabas de hacer, yo te lo dije. ¿Cuántas veces nosotros como padres de familia podemos hablar con nuestros hijos o con nuestros padres, con nuestros adolescentes, y muchas veces queremos decirle, por favor, no hagan esto, que yo sé para dónde va, cuáles son las consecuencias? Me acuerdo en adolescencia, yo fui una chica rebelde, y mi abuela siempre me decía, no hagas esto, por favor. No hace mucho, no crea, la adolescencia no me pasó hace mucho, no hace mucho. Y mi abuela me decía, por favor, no hagas esto, o te digo que no lo hagas. Pero indudablemente uno a esa edad cree que lo sabe todo y que puede coger el mundo con las manos. Así que uno terminaba haciendo lo que le prohibían hacer. Y cuando venía esa oración de nuestros padres, te lo dije. Y uno, oh my God, sí, lo hice. Y a veces pensábamos, o muchas veces me pasaba al contrario, era que me comía el dolor en ese momento de lo que mi abuela me había dicho y no llegaba a donde ella decirle, me pasó lo que tú me dijiste, porque no quería aceptar la razón de que ella me había dicho anteriormente que me pasara ese dolor. Así que asumiendo esta responsabilidad, pensamos que cuando Jesús nos mira, nos dice, te lo dije. Y allí es donde el Señor me puede contemplar con su voz y su mirada, porque jamás el Señor tiene ese dedo acusador que te dice, te lo dije. Nosotros lo hacemos, pero Él no lo hizo. Ese día, cuando Jesús miró a Pedro, lo que le estaba queriendo decir es, no te preocupes, yo voy a morir en la cruz por ti. Es necesario que vaya a la cruz por ti, pero aquí voy a estar. Así que no te preocupes por lo que acabas de pasar. Podemos a veces cometer muchos errores, porque todos los días le fallamos, no solo a Dios, también nos fallamos a nosotros mismos, le fallamos a las personas que amamos. Pero siempre el Señor tiene esa mirada en nosotros diciendo, no te preocupes, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y yo quiero que entiendas el valor de la mirada de Jesús, de un amor profundo, pero también de una sabiduría, de una paz, de una examinación a nuestro propio ser y entender. Así que haciendo esta predicación y haciendo este sermón con este versículo, el Señor me llevó a algo que aprendí cuando estábamos haciendo clínicas de consejería en tiempo que estaba estudiando, y me acordé de una herramienta psicológica cognitiva que nos enseñaron para poder hacer consejería, y esta se llama la ventana de Johanny. No sé si ustedes le conozcan, pero quiero hablar un poquito de lo que significa esta herramienta, porque nos ayuda a entender un poco lo que significa poder analizar y poder entender la mirada de Jesús para nuestra vida, pero también nos ayuda a entender nuestra mirada y nuestra comunicación con las demás personas que están a nuestro alrededor. Así que esta herramienta consta de 2 ejes, un horizontal y un vertical, y de 4 áreas. Habla de que son 12 psicólogos estadounidenses que crearon esta herramienta, y dice que fue creada en 1955 para poder tener una herramienta conceptual que facilitara la comprensión de los aspectos de la comunicación o de las relaciones. Entonces, dice que estas 4 áreas están formadas de la siguiente manera. Dice que el área pública, todo el mundo tiene una área pública. Cualquier persona de las que estamos acá, cualquier ser humano tiene esa área pública, que significa que es todo lo que nosotros vemos o conocemos de las personas que están a nuestro alrededor. Muchas personas se enfocan más en poder trabajar en esa área pública preocupándose de lo que la otra persona ve hacia ti. Tú te encargas tanto de
de tu área pública para que las personas te miren como quieres que tú te mires. Entonces reflejamos esa área pública y muchas personas se consumen muchos años allí esperando que las personas te miren como tú quieres que te miren. Y allí muchas de nosotros hemos fallado muchísimo, y ahora con esta ola de internet y de plataformas sociales siempre queremos vernos de una manera diferente para que la persona nos ponga un like. Estamos enfocados en trabajar en esa área pública todo el tiempo. También viene una área oculta que dice que es lo conocido por mí, pero desconocido por las personas que están alrededor mío. Son tus sentimientos, tus malos hábitos, tus pecados, o las cosas que tú no quieres que nadie se entere que tienes. Y en esa área, muchas veces nosotros siempre tratamos de mantener la parte pública mucho más fuerte para que esa área desconocida que yo solo conozco, pero que las personas que están alrededor no conocen, puedan decir, oh no, esta persona es alegre, y de pronto esa alegría es simplemente una fachada porque en su corazón realmente hay tristeza. Pero en la área pública siempre se connota de que eres una persona alegre, y muchos de nosotros siempre decimos, no importa, aunque esté llorando por dentro, pero yo voy a expresar que estoy completamente contenta o contento porque no necesito la lástima de nadie. Y eso es lo que el enemigo siempre cada vez nos pone a nosotros, de que podamos tener esa área completamente oculta. Por eso le llaman el área oculta. Pero hay una área ciega que me llama mucho la atención, que es desconocido por mí, pero es conocido por las personas que me miran. Y es la área donde nosotros le llamamos algo la terquedad, porque pensamos que nosotros obramos de una manera, pero las personas te ven de otra manera diferente. Si yo digo que no soy regañona y que no tengo esa cosa en mi casa, yo sé que tanto mi esposa con mi esposo como mi niña van a decir, eso es mentira, ella es regañona, pero yo no lo quiero ver. Y porque siempre voy a decir, pero es que yo tengo la razón para esto, así que yo no tengo eso. Pero al final de cuentas, la persona que está afuera de lo que es mi concepto, muchos tienen la razón. Por eso necesitamos siempre verdaderas amistades, verdaderas personas alrededor que te digan, oye, mira, te estás equivocando en esto. O mira, tienes esto, aunque no lo veas, pero nosotros te queremos y lo vemos. Y es en esa área donde nosotros también tenemos que analizar muchas de las cosas cuando nos dicen, tienes esto. Y uno dice, no, yo no lo tengo. Pero realmente vamos al Señor a preguntarle, Padre, ¿será que lo tengo? Y allí viene la última área, que dice que es la área desconocida, tanto por mí como por las personas que me ven. Y en esa área solo el Señor llega. En esa área es donde el Señor conoce tus pensamientos. Antes de que te lleguen a tu cabeza, dice la palabra, Él ya los conoce. Él conoce completamente todo de ti. Y en esa área es la que el Señor quiere mirarte. Y en esa área es donde el Señor nos lleva para mirarnos y que su mirada sea el reflejo de su amor hacia mi vida. Pero muchas veces no queremos llegar a esa área desconocida porque no queremos encontrarnos de pronto con circunstancias que no nos gustan. Y allí en este pasaje donde Pedro, de negación, donde lo hemos leído de pronto muchas veces, o si no lo has leído, te invito a que puedas conocer la parte donde Pedro niega a Jesús 3 veces y que lo analices y puedas entender lo que significa esa última mirada de Jesús para Pedro antes de que cantara el gallo. Porque no es una mirada ni de regaño, ni es una mirada de Jesús hacia Pedro diciéndole, te lo dije. Es una mirada donde te dice, yo estoy contigo, no importa. Yo sabía lo que venía, pero aquí estoy yo. Tengo que caminar este paso y llegar a esa cruz para poderte enseñar cuánto te amo, para poderte enseñar
lo que realmente significa la mirada de Jesús en sus hijos, la mirada de Jesús en tu vida. No es una mirada de culpa, ni es una mirada de negación a tus errores. Es una mirada de convencimiento, de examinación, para que vayas confiadamente delante de tu Padre a examinar tu vida y tus áreas. Durante años, generalmente cuando voy delante del Señor a orar, lloro mucho por mis planes, por las cosas que tengo en responsabilidad ahora con la distribución de comida. Las personas que trabajan conmigo saben que para todo les digo, vamos a orar. Y eso lo hago precisamente para conocer la voluntad de Dios para esa circunstancia. Pero cuando yo llego delante del Señor y callada le digo, Señor, necesito examinarme hoy. Necesito examinarme, y puedo decirte que puedo dejar mi corazón el día contigo hoy, y es que no me gusta lo que veo, porque hay muchas circunstancias que Dios llama a examinar y me examina y me dice, hay circunstancias en mi propia vida que son un caos, donde no tengo las prioridades organizadas, donde de pronto hay hábitos que yo pensé que había muerto, pero siguen a flote. Donde pensé que una mirada con un pensamiento me llevan a algo que no está bien en mí. Y Dios quiere que podamos usar esa parte de ir a su presencia para examinarnos, no para juzgarnos ni para condenación. El enemigo quiere eso, y por eso él quiere apartarnos para no examinarnos con Dios, porque te trae culpa, te trae esa condenación. Pero si tú hiciste esto ayer y te crees cristiana, entonces, pero llevas 20 años en el Evangelio y sigues en el mismo círculo vicioso. Y a veces se nos olvida ir a nuestro Padre Celestial para examinarnos, no solo para pedir cosas, sino para realmente examinarnos. Y la mirada que Jesús quiere que da hacia nosotros, da ese tipo de mirada donde confiadamente podemos examinarnos, porque a pesar de que tengamos circunstancias o pecados o malos hábitos o rabias, dice que su amor eterno es más grande, porque no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni tus pecados, ni tus malos hábitos, ni tus rabias. Pero Él sí quiere que podamos ir a examinarnos con su presencia, para que día a día pueda salir esa culpa, esa vergüenza, esa condenación de nuestra vida, por causa de una mirada que pensamos de un Dios que nos dijeron que era bravo y que cada vez que de pronto nos estaba mirando de un trono muy alto, y no siempre hay un dedo acusador hacia ti porque hiciste algo malo. O tienes que trabajar demasiado para poderte ver aceptado en un tiempo con el Señor o en la presencia de Dios. Y no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pero si Él quiere que su mirada que esté puesta en nosotros sea una mirada para examinarnos y decirle, Señor, no podemos solos. No podemos caminar sin la mirada de Dios. Podemos temporalmente saltar la mirada de Jesús, pero al saltar esa mirada de Jesús va a llegar un punto en que nos vamos a tropezar y vamos a caer, y ese dolor va a ser más fuerte. Pedro dice que lloró amargamente. No puedo ir a lo que significa más adelante por el tiempo, lo que significa cuando el Señor le preguntó a Pedro 3 veces que lo amaba, por qué lo amaba. Hoy quiero enfocarme únicamente en lo que significa esa mirada de Jesús a través de Pedro en ese momento de negación que muchas veces nosotros mismos negamos.
La Biblia dice que el espíritu quebrantado es lo que el Señor observa, el corazón contrito y humillado. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. El amor de Dios es incondicional. Él ama todas tus virtudes, buenas o malas. Él las ama. Dice que tú eres su obra maestra. Siempre decimos, si quieres ver el alma de alguien, mírale directamente a los ojos. Mi abuela siempre decía, si tú quieres conocer si alguien te miente, míralo a los ojos, porque los ojos son la ventana del alma. Y durante años crecí con esta frase. ¿Qué pasa cuando Jesús nos mira directamente a los ojos? ¿Qué ve? Es lo que yo quiero que analices este día. Si Jesús te mira directamente a tus ojos, ¿qué ve? De un niño o una niña que necesita a su Padre Celestial, que le ayude a levantar, que le ayude a forjarse, que le ayude a levantarse, porque sabemos y entendemos como hijos e hijas que vamos a fallar, pero que Él está presto para levantarnos y construir su amor y su mirada en nosotros, una mirada de amor, una mirada de compasión, una mirada de paz, una mirada de sabiduría, una mirada de seguridad, porque la mirada de Jesús te da seguridad, te da alimento, te da esperanza, te da confort. Pero si la mirada de Jesús te trae culpa, tienes que empezar a mirar tu parte principal de examinarte con el Señor, porque la mirada de Jesús no trae culpa, ni vergüenza, ni condenación. Así que quería empezar esta serie de sermones en estos próximos 5 domingos. ¿Cómo podemos estar íntimamente ligados a Cristo? Sí, nuestra mirada en Él es cierto, pero no podemos mirarlo a Él si no entendemos la mirada de Él hacia mí. Tienes que entender que su mirada es una mirada de compasión, de amor, de seguridad, de restablecer, de levantar. Y si necesitamos examinarnos todos los días, ve delante del Señor, porque necesitamos esa examinación con la presencia de Dios para poder encaminar el propósito de Dios en nuestra vida. Mucha gente me escucha decir, tenemos que alinear nuestros pasos a la palabra de Dios. No es simplemente leer un versículo, no es simplemente todas las mañanas donde el Señor quiere hablarme y abrir la Biblia o abrir la aplicación que tenemos en el teléfono. Oh, me gustó. Tenemos y usamos la palabra como motivación personal en muchas ocasiones. Pero hay veces que dentro de las cosas que leemos, de pronto leemos algo que no nos gusta. O no, para hoy no es la palabra, de pronto mañana. Y esa no es la manera de realmente buscar la mirada de Jesús en mi vida. Dice, medita en la palabra, profundiza en la palabra. La Biblia no es para tenerla simplemente cuando necesites leer un versículo que te da ánimo. La palabra es para leerla todos los días, analizarla y entender por qué el Señor le dijo a Josué, átala a tu cuello, átalas. Porque en el momento en que necesitamos esa examinación del Señor, o en el momento en que viene el enemigo a decirte, acabaste de fallar, esto eres tú, tú le sacas la palabra y le dices, el Señor me dice que soy su hija amada, y que sí necesito levantarme y necesito establecer una comunión directa con el Señor, pero que ya el Señor pagó un precio por mi pecado. Pero no nos quedemos en ese pecado, no nos quedemos en ese continuo movimiento de que, oh, el Señor todo lo perdona.
entonces sigamos pecando. Porque esa tampoco significa la mirada de Jesús en tu vida. Hay que ser sabios. El Señor nos llama a una sabiduría del cielo. Cuando tú le amas, cuando tú te enamoras de Jesús, tú sabes que hay ciertas cosas que tú haces que le hacen daño a Él. Y allí es donde tú empiezas a cambiar. ¿Cómo están tus conversaciones? Porque le hieren a Jesús. Pero Él no te va a dejar de amar por eso. Pero les hieren. Cuando tú peleas con tu esposo o esposa, con tus hijos o tus hijas, hieres. Pero sin embargo, tu esposo o tu esposa va a estar allí si hay un amor genuino, si el Señor está allí. No por ende vas a decirle a tu hijo o a tu hija, no te quiero porque tú ya no haces lo que tengas que hacer. O hijos o hijas que le dicen a sus padres que he escuchado, yo no te quiero. ¿Y tú como madre o padre dejas de quererlo? No. Duele, pero no dejas de quererlo. Y muchas veces nosotros con nuestras acciones le decimos a Jesús y a nuestro Padre Celestial, no te quiero hoy. Hoy amanecí que no quiero. No te quiero. Duele, pero no va a dejar de quererte. Por eso es importante poner la mirada en Jesús, entendiendo su mirada hacia ti. Una mirada que te dice que definitivamente te ama y que lo mejor que Él pudo haber hecho ha sido esa cruz por amor a ti. Lo mejor que Él hizo, dice que Él soñó contigo. Desde antes de la fundación del mundo, te escogió, te puso nombre. Dice que nos puso nombre en el vientre de nuestra madre. Desde el vientre de nuestra madre vimos la presencia de Dios. Entonces, no hay absolutamente nada que el Señor pueda mirarte en tus ojos con vergüenza o con condenación o con rechazo. Porque Jesús no mira así. Entendamos que la mirada de Él es para examinarnos muchas veces, pero también para apoyarnos, levantarnos y decirnos exactamente lo que necesitamos hacer para continuar. Yo no sé cuál es el problema que tú tengas o cuál es la condición emocional que tú tengas para tu Padre Celestial, pero lo que sí puedo decirte es que necesitas enamorarte de un Dios real, no de un Dios de Biblia, de versículo que solamente en la mañana lees cuando tienes prisa para ir al trabajo. No simplemente cuando vengas los domingos y escuchas la palabra que el Señor haya puesto para las personas que se paran aquí. O simplemente vienes y conoces de Jesús cada domingo, pero durante la semana no tienes ninguna comunicación con Él. Cuando tú te enamoras de un Dios real, realmente nada de lo que tú hagas lo vas a hacer como con esa obligación. Es que, o muchas personas me han dicho, no quiero ser cristiana porque es que me toca dejar muchas cosas de las cuales yo quiero. Cuando tú te enamoras de Jesús, cuando tú te enamoras de ese Padre Celestial, tú ni te das cuenta las cosas que has cambiado y no las necesitas. Ya no las necesitas. Ya no tienen valor. Pablo decía que aún la muerte la tomaba por ganancia. Porque llegó un punto en que él pudo encontrar esa mirada de Jesús para él de una manera diferente. De ese quebrantamiento continuo de su presencia. Quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuáles son las personas que más admiras o más recuerdas en el tiempo hasta el día de hoy que han formado tu vida? Yo puedo decirte que
Las personas que han formado mi vida y las personas que han hecho lo que soy son las personas que más me han dicho la verdad en mi cara y me han formado y me han dicho lo que necesito hacer y que muchas veces diría, "Ay, Dios mío, ya no quiero verla". Pero las personas que toman esa extra milla para decirte lo valioso que eres, pero que necesitas cambiar. Las personas que también te ponen así en el brazo, en el hombro, un consuelo en el hombro y te dicen, echa para adelante. No importa, aquí estamos, aquí te levantamos. Quiero decirte que nosotros aquí como la viña, como la iglesia, los que asisten aquí saben que nosotros queremos que ustedes puedan sentirse en casa. Nosotros venimos de muchas partes, vinimos de muchos países a hacer nuestra vida en este país, que bendecimos porque nos adoptó como sus residentes o sus ciudadanos. Pero también queremos decirte que este es un tiempo precioso de podernos levantar como un solo cuerpo, que nos podamos levantar en la confianza, que las personas que vengan aquí, no solamente a recibir del Señor, sino que puedan recibir ese aliento de hermano y hermana, que esta comunidad que te recibe todos los domingos y que durante la semana quiere contactarse contigo a través de los grupos de vida o la oración temprana o los devocionales. No simplemente son actividades para pasar el tiempo o son actividades para poder sumarse likes en el grupo o no es para saber cuántas personas puedo cautivar. No, realmente no. Realmente las personas que oramos por ti, que estamos acá, que venimos todos los días, queremos simplemente poderte hacer partícipe de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios y que podamos unidos levantarnos y restaurarnos y crecer juntos, porque yo crezco con cada uno de ustedes. El Señor me ha permitido trabajar con muchos de los que estamos acá y he crecido gracias a ese apoyo. Y mi vida cada vez más es más fuerte gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, por la coinonía de entender que le servimos a un Padre, a nuestro Padre Celestial, que nos ama, que nos levanta, que nos mira amorosamente. También en ocasiones nos disciplina, porque la disciplina es amor. ¿Cómo tomamos la mirada de Jesús? ¿Cómo realmente tomamos esa mirada de Jesús? Quiero ir a Marcos 3:5 y dice, Marcos 3:5, 3:5. No la tengo acá. Sí. Dice, Jesús entró de nuevo a la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven, ponte de pie frente a todos. Sabemos que este milagro, muchos de los que han leído la palabra de los milagros de Jesús, lo primero que hace cuando Jesús nos mira, Él tiene compasión de nosotros. Él tiene compasión. A Él no le importa si ese día era un día sagrado como es el sábado y sabemos como lo importante para los judíos, lo que significa no trabajar el sábado, el día de reposo. Pero más allá del contexto religioso o histórico, Jesús miraba a este hombre que sufría por un dolor físico, por una mano, y a él no le importó. Y dijo, párate enfrente de todos, para que todos pudieran ver lo que significa la compasión de la mirada de Jesús. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús también iba caminando con sus discípulos y se encontró a Zaqueo, que él estaba como en un árbol, y le dijo, bájate de ese árbol que hoy comeré en tu casa. Y Zaqueo era un
un recaudador de impuestos. Pero él le dijo con tanta alegría, hoy voy a gozarme contigo, porque Dios cuando te mira quiere gozarse e invitarte a comer con Él, ¿sí? Él quiere invitarte a comer, así como con Zaqueo ese día. No importaba qué tan importante era ese saqueo para los romanos y lo odiado que era para los judíos, porque era un traidor. Pero Jesús dice, yo me quiero alegrar contigo, me quiero alegrar contigo, bájate de ahí que hoy voy a comer en tu casa. Y todo el mundo escandalizado. Pero es la mirada de Jesús directamente al corazón de la persona para darle esa palabra de alegría, de gozo. Me viene la palabra cuando el Señor sana a la mujer del sangrado de más de 12 años. Aunque él sabía que lo habían tocado, dice que poder de él salió de él, pero él necesitaba mirarla. Y la miró y le dijo, estás sana, tu fe te ha sanado. Esa sanidad cuando nosotros simplemente tratamos de levantar nuestra mano y decirle, Señor, así fuera el borde de tu manto, quiero tocarte, quiero estar en tu presencia. Quiero levantarme todos los días y dedicar la primera parte de mi día a ti, Señor. Quiero acostarme y dedicarte la última parte de mi día a ti. Cuando sales, cuando manejas, cuando estás con las personas que amas, quiero compartir contigo porque el amor de Dios está en medio de los dos. Aun cuando nos enojemos con nuestros esposos y esposas, porque en eso el Señor se goza al traer la reconciliación en tu casa. Si en tu hogar hay un momento donde hay demasiada dificultad de no que no se entienden, padres contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposa, Dios te llama a que tengamos una reconciliación directa con Él. Y quiero terminar con la parte donde Jesús en el madero mira a su madre. Y eso está en Juan, ya miro, Lucas 19:41. No, perdón. Juan 19:26 y 27. Gracias. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Cuando a veces pensamos que la reconciliación en casa es imposible, tenemos que mirar como el Señor miró a su discípulo amado y le dio al cuidado de su mamá. Es precioso ver cómo Jesús hasta el último momento pensó en las personas que más amaba y tuvo cuidado de todas ellas. Y cada versículo y cada movimiento de su historia nos indica que Él tuvo cuidado de cada uno de sus discípulos, de las personas que los seguían, de las personas que conocía. Tú tienes cuidado de la gente que está alrededor tuyo, que tú conoces. Aquí Jesús mira y a su discípulo amado que le dice, te entrego lo más valioso, a mi mamá. Jesús te mira y te dice, cuida de tu familia de la misma manera que Él cuidó de lo último, hasta el último momento que estuvo en la cruz por su mamá. Necesitamos cuidar de las personas que Dios nos dio a nuestro alrededor. Necesitamos entregar cuidado, respeto, honor a las personas que Dios nos dio a nuestro lado, inclusive a las que no conocemos o vamos a conocer. Voy a terminar simplemente con que la mirada de Jesús está puesta en ti en todo momento. No importa tu circunstancia, no importa tu dolor,
porque Dios cambia ese dolor por gozo, dice la palabra de Dios, por alabanza. Vamos a orar. Te pido que te levantes y vamos a pedirle al Señor que hoy nos pueda levantar su mirada en nosotros y vamos a levantar nuestra mirada a un Padre Celestial. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote las gracias, Papá Dios, por este tiempo, por este momento, Dios. Queremos, Señor, mirar tu rostro. Queremos que nos mires a los ojos y puedas ver lo que hay en nuestro corazón. Necesitamos, Señor, entender el amor precioso que tú tienes para cada uno de nuestra vida, oh Dios. Señor, sabemos que es difícil mirar a personas que nos han hecho daño. Nos es difícil cuidar aún de nosotros mismos porque pensamos que no tenemos el valor. Tenemos culpa, vergüenza. Pero hoy, Señor, yo quiero venir delante de ti a poner mi corazón en tu presencia, porque queremos, Señor, ser mirados con tu gracia. Queremos, Señor, que nos mires con tu amor infinito. Queremos aceptar ese amor infinito en nuestra vida. Hoy, Señor, levantamos delante de tu presencia nuestras vidas, porque no entendemos muchas de las cosas que nos pasan a diario. Pero hoy queremos, Señor, venir delante de ti, declarando que tú eres nuestro único y Señor y Salvador personal. Queremos conocerte, queremos adorarte, queremos alabarte. Gracias, Papá Dios, por este tiempo. Examina nuestro corazón para poder, Señor, entender esa mirada, tu mirada de amor para tus hijos. Padre, gracias porque tú nos dices que nos has amado con amor eterno, que nos has levantado y que nos has puesto un propósito especial para servirte, para adorarte. Y así como en esa samaritana, Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Que nuestros pies, nuestros pensamientos, nuestras acciones sean siempre motivo de adoración para ti, Señor. Queremos cada vez más conocer al Padre Celestial que nos formó. A veces nos cuesta entender que nos amas como un Padre, porque pueda que nuestros padres, Señor, no me cuidaron o no me han cuidado como se debiera, porque mi padre o mi madre son ausentes en mi vida. Pero hoy, Señor, quiero entenderte y quiero amarte como mi Padre Celestial. Hoy, Señor, levantamos este tiempo declarando que tú estás en medio de nuestro hogar, de nuestras casas, de nuestra familia. Gracias por permitir entender tu palabra cada vez más. Enséñanos y prepáranos para caminar en tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Quiero decirles que como habló Kenia y Nicolás, tenemos un ministerio de oración.